nos viene hablando acerca de lo importante que es caminar en el propósito y en el diseño de Dios. Y el Señor nos habló el día martes que comenzábamos de nuevo. Y comenzamos de cero. Y recién compartía esto y esto es bueno, empezar de nuevo. Escuchen, empezar de nuevo es bueno. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Perdí todo el tiempo? No, no perdiste, todo lo contrario. Lo que va a hacer Dios en todo este tiempo, que no vuelvas a cometer el error. Porque vas a ver, vos decís, yo caminé por acá, yo anduve por acá, pero como papá te va a dar luz, y como empezamos de nuevo, no vas a volver a caer en esa situación, sino que en este nuevo comienzo, Dios nos va a llevar a una nueva dimensión. Y en esta dimensión vamos a estar atentos a cada palabra, a lo que Dios ponga sobre esta casa. Y le vamos a decir al Espíritu Santo en sí, ahora mismo, le vamos a decir al Espíritu Santo, solo a Él, le vas a decir en esta noche, háblame, porque tú hablas. Decilo conmigo, háblame, porque tú hablas. Cierro mis oídos a la voz de Babilonia y abro mis oídos a la voz del Espíritu. Amén. Dele ese aplauso al Señor. La pastora, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga, amada Iglesia de Cristo. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Y este es el único texto en el Nuevo Testamento que vamos a leer. Después nos vamos a ir al Génesis y vamos a navegar por el Génesis. Vamos a sumergirnos en su palabra. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Que el Señor les bendiga. Y todos sabemos lo que quiere decir ridículo. Es algo que puede generar burla, que puede generar risa, que no tiene sentido. Y les pareció rara la versión, pero este mismo texto, en la versión Reina Valera, dice lo insensato de Dios, lo ridículo de Dios, este plan ridículo de Dios, lo insensato de Dios. Y lo insensato también tiene que ver con aquello que no tiene sentido, con aquello que no es. Cuando alguien le dice, vos sos un insensato, prácticamente le está diciendo, vos sos una persona que no pensás, que no tenés sentido común. Y descubrimos a través de estas palabras del apóstol Pablo que muchas de los planes de Dios no tienen sentido, son ridículos, son cosas que a lo natural o a simple vista, nadie podría decir, wow, qué buen plan. Y en pos de esto, observando esta situación, esta circunstancia, el Señor me apasionaba con una historia, que seguramente todos la conocen, y es la historia de Jacob. ¿Cuántos la conocen? Es gloriosa. Y nos encontramos con este hombre que tenía un hermano. ¿Saben cómo se llamaba el hermano? ¿Quién sabe? Esaú. Perfecto. Y la particularidad de estos hermanos es que eran mellizos. Y siempre que hay mellizos, hay uno mayor que otro. Eso es muy raro, ¿vio? Pero es raro. Pero la realidad es esa, que un hermano, aunque sea mellizo, uno siempre es el mayor. Y el mayor tenía beneficios en ese tiempo. El que nacía primero, aquel que tenía todos los derechos del hijo mayor.
Pero Jacob sabía perfectamente esto. A Esaú no le importaba mucho esta cuestión. Así que un determinado día algo pasó. Algo que bien podríamos decir algo ridículo. ¿Por qué? Porque llega Esaú a la casa y llega con hambre. Y su hermano Jacob, este hermano en cuestión, estaba preparando un guiso rojo. Estimo que debe ser un guiso de lentejas. No sé por qué será rojo. O tendría que ver con algún condimento que utilizaban en ese tiempo. No importa. El guiso estaba bueno y se ve que el aroma del guiso estaba bueno y Esaú tenía hambre. Entonces que no pensaba de la misma manera que Jacob, le pide que le convide. Entonces Jacob vio ahí la gran posibilidad de poder hacer un pequeño canje, un pequeño trueque. Y le pidió nada menos y nada más que a su hermano que pudiera cederle esos derechos de hermano mayor por un solo plato de comida. Y esta fue la respuesta que dio Esaú. Me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve ahora los derechos del hijo mayor? Él no le importaba. ¿Qué le importaba ser el mayor, ser el menor? Si lo único que tenía era hambre y quería saciar ese hambre. Claramente Jacob y Esaú tenían una manera muy diferente de ver la vida. Esaú podía pensar que esos derechos de hijo mayor no tenían sentido, era algo ridículo, total y absolutamente despreciable. Sin embargo, Jacob sabía que, como nos enseñaba la palabra el día domingo, en esos derechos había una trascendencia, había algo especial y único que él anhelaba con todo su corazón. Siempre hay trascendencia en las cosas del Señor. Génesis 26:34. Aquí estaba Esaú. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judith, hija de Beeri, y Basamet, hija de Elón. Él estaba en la suya. No solo que no le importaban los derechos de hijo mayor, sino que tampoco le interesaba unirse o ligarse o casarse con aquellas mujeres que pertenecían a su pueblo y que amaban al Dios que ellos amaban y que su familia amaba. A él no le interesaba. Estaba con su corazón y con su pensamiento en otros planes que evidentemente nada tenían que ver con los planes de Dios. Pero Jacob, que sabía que había logrado esa bendición de palabra, porque él lo había hablado con su hermano, había llegado el momento en que esa bendición tenía que ejecutarse. Y esa bendición tenía que venir sí o sí de la mano o de la boca de su padre Isaac. Así que con ayuda de su mamá hizo todo un plan, diseñó el momento correcto donde su hermano no estaba para poder acercarse a su padre, engañarlo y ahí sí por fin sellar esa bendición que desde pequeño había anhelado. Bendición por la cual automáticamente él se iba a sumergir en uno de los planes más ridículos que vamos a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué ridículo? Si era una bendición. Pero una vez que él logra esa bendición, empieza un problema. Génesis 27:41. Desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Imagínense, miren si no es ridículo. Acabo de recibir una bendición. ¿Y cuáles eran las consecuencias de esa bendición? Que mi único hermano me quería matar.
lo quería matar y lo iba a perseguir para hacerlo. Así que como recompensa de esa bendición, él empieza a huir. Tiene que salir huyendo de su casa, del lado de su madre, del lado de su padre. Tiene que salir huyendo. No le quedaba otra opción. Y en ese viaje, en ese camino que iba a emprender, iba a ir solo. No es que él iba a ir acompañado, no iba a haber siervos para estar sirviéndole. Ni siquiera iba a llevar dinero, ni iba a llevar rebaño. Y tenía que huir de la casa de un padre donde tenía todo, donde tenía todas las riquezas, tan solo con la bendición de Dios en sus bolsillos. Sin embargo, esa primera noche, cuando la única almohada que tenía para recostar su cabeza era una piedra, no era un 5 estrellas, no era un all inclusive, era una piedra. Dios le habló. Génesis 28:13. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré. Donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que hayas terminado de darte todo lo que te he prometido. Eso sí que es ridículo. Estaba huyendo de un hermano que lo odiaba. Tenía sus bolsillos vacíos, pero tenía en su corazón y en su espíritu la más gloriosa, la más perfecta de todas las bendiciones que una persona puede tener, la bendición de papá. Miren si esto no es un plan que no tiene sentido a los ojos naturales, a los ojos humanos. Cuando nosotros hablamos de bendición, cuando muchas veces alguien te habla de bendición, pensamos que es una casa, pensamos que es un auto, pensamos que es un trabajo, pero yo te desafío en este tiempo, iglesia, que nunca más llames bendición a eso. Bendición es tener a Dios en nuestro corazón, es servir a Dios con gozo y con alegría, y no importa cuánto poco, cuanto mucho podamos tener, pero Cristo es nuestra bendición. Ese es el plan más ridículo y más glorioso que una persona puede empezar a transitar. Ese camino que tenía por delante Jacob, que iba a ser un camino largo, pero que el Señor le estaba prometiendo en persona que iba a ir con él, que Dios lo iba a acompañar. Y si hay algo, amada iglesia, que puede caracterizar a una persona que se mete en los planes ridículos de Dios, es que es una persona que sabe adorar. ¿Cuántos estuvieron el día martes? ¿Cuántos están anhelando en su corazón transformarse en adoradores, en espíritu y en verdad? Gente que adora a Dios, gente que bendice el nombre del Señor. Génesis capítulo 28, versículo 22. Jacob era un adorador, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Un corazón que adora es un corazón que da abundantemente, que no retiene absolutamente nada, porque sabe que todo proviene de Él, y que es Dios el que bendice, y que es Dios el que guarda y libra nuestras vidas. Y cuando por fin llegó, ¿se acuerdan? Estaba de viaje. Cuando por fin llegó a la tierra a donde se iba a instalar, a donde se dirigía, desde el momento que salió de su casa, de su parentela, otra cosa ridícula iba a pasar. Había trabajado durante 7 años. Ese era el pacto con su suegro Labán. Y la promesa que su suegro le había dicho es que se iba a casar con su amada Raquel. Pero la sorpresa fue grande, porque pasada la noche de bodas, la mujer que amaneció al lado de él no era su amada,
No era Raquel, sino que era la hermana mayor. Ridículo, no. Pero ya estaba acostumbrado. Así que tuvo que trabajar 7 años más para ahí sí, por fin, casarse con la mujer con la cual él se había enamorado el primer momento que llegó a ese lugar. Y los años pasaron. Y Jacob ya no era aquel jovencito que había huido de su hermano y del odio de este hermano. Ya tenía esposa, tenía hijos y tenía todo lo que Dios le había bendecido y añadido a su casa. Entonces, ¿cuál hubiese sido la situación más lógica, con mayor sentido? Haber tomado todas sus cosas y haber dicho, bueno, ya es tiempo, seguramente a mi hermano se le pasó el enojo, así que voy a volver para mi casa. Pero no fue así, porque seguía inmerso en esos planes ridículos. Así que lo que tuvo que hacer es esperar que su suegro se fuera lejos, se fuera de viaje, tomó a sus esposas, tomó a sus hijos, tomó a sus rebaños y huyó nuevamente. Volvió a huir. Y por supuesto que cuando Labán se entera que Jacob y sus hijas estaban huyendo, lo primero que hizo fue perseguirlo. Y en ese camino, mientras los iba persiguiendo, Génesis 31, 24, Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Aquí vemos la promesa de Dios siempre se cumple. No importa si tenemos que seguir huyendo, no importa cuántos peligros o cuántas ocasiones de hostigamiento y de persecución podamos estar sufriendo. Dios es el que guarda, Dios es el que bendice, Dios es el que libera. La bendición de Dios, como les decía hace un momento, muchas veces es incomprendida. Y a veces sentimos que estamos huyendo. Y a veces sentimos que alguien nos está persiguiendo. Y a veces sentimos que las cosas no salen como las pensamos, como las planeamos o como deberían ser. ¿Cuántos de ustedes han sentido que viven cosas que son ridículas? Cosas que no tienen sentido, que no tienen por qué estar o por qué suceder. ¿Les pasa a algunos, amados? Pero lo único que necesitamos comprender, lo único que necesitamos saber, aun si hay alguien en este tiempo que está en medio de algo y se está preguntando ¿cómo puede ser que me pase esto? Esto no tiene sentido, esto no puede pasarme a mí, no puede pasar en mi casa. Yo tengo para decirte en esta noche, Dios es el que tiene el control y no interesa cuán ridículo pueda ser lo que estás atravesando. Dios es Dios y Él cuidará de ti y Él te librará y Él te guardará y Él te sostendrá. Quizás hay un diagnóstico de enfermedad, tal vez hay un diagnóstico de muerte, pero el Señor está ahí. Él es el que guarda, Él es el que sana. Génesis 35, 3. Y Jacob lo sabía perfectamente. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar nuevamente a adorar. No puede pasar un día sin que un adorador levante un altar y alabe y bendiga el nombre del Señor. Un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Y Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Yo no sé cómo te estás sintiendo, pero lo único que tiene que haber en tu corazón es una certeza, es una convicción, que no importa si estás cerca, no importa si estás lejos, no importa si estás en un lecho de enfermedad o de muerte, Dios está en todos los lugares por donde andás, por donde vayas. Él está preocupado por nosotros. Él es el único que nos ama con amor eterno y con amor perfecto.
Ese es nuestro Dios. Y esa es la única manera de vivir una vida con trascendencia. Todas las demás vidas, las que tienen sentido común, las que tienen coherencia, las que tienen certeza, van a pasar sin trascendencia. Pero cuando nos metemos en los planes ridículos y sin sentido de Dios, vamos por lo que tiene trascendencia, vamos por lo que trasciende. Y cuando llega a ser anciano, ay, decimos por fin, llegó a viejito y las cosas parece que se iban a acomodar. Pero sus hijos también se hicieron grandes y crecieron y se transformaron en hombres. Y empezaron a surgir los conflictos familiares. ¿Cuántos tienen conflictos familiares? El que no tiene conflicto familiar no tiene familia. Es simple y es muy sencillo. Y surgieron los conflictos familiares. Y un conflicto muy fuerte que tuvo que atravesar Jacob fue que sus hijos mayores se levantaron contra su amado hijo menor, José. Y Jacob amaba entrañablemente a José porque era hijo de Raquel, su amada esposa, aquella por la que había tenido que trabajar 14 años, por la que había sido engañado. Entonces ellos planearon algo muy macabro, muy tremendo, y arrebataron a José de las manos de este hombre. Así que llegó un momento en el que este pobre anciano sintió que iba a morir por haber perdido a ese hijo tan entrañablemente querido, a ese hijo que Raquel le había dado. Y ya pensó que iba a morir y que nunca más iba a volver a ver, hasta que una vez más algo extremada, mega, archi, súper ridículo pasó. ¿Qué pasó? Sus mismos hijos, aquellos que lo habían arrancado de su lado, ellos mismos, en los carros del faraón, pero no los que quedaron en el Mar Rojo, en los carros del faraón, vinieron a buscarlo a donde Jacob estaba para traerlo nuevamente a los brazos de su amado hijo José. Si esto no es ridículo, si esto no es insensato, si esto no tiene sentido, ¿dónde está lo que tenga sentido? ¿Dónde está lo que realmente para el mundo tiene trascendencia? Dios le permitió nuevamente abrazar a ese hijo, reencontrarse con ese amor al que él ya había dado por perdido. Y cuando menos lo esperaba, en la tierra donde menos él imaginaba, allí se reencuentra con su amado hijo José. Génesis 46. Versículo 1 al 4. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones. Y cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios nuevamente. Aquí vemos un hombre que no perdía el tiempo, que todas las oportunidades eran buenas para arrodillarse y adorar al rey, al Dios de su padre Isaac. Durante la noche, Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Y aquí levanten todos sus manos. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Yo no sé qué es lo ridículo, yo no sé qué es lo imposible para tu casa, para tu vida, para tu familia, pero sí puedo decirte que en esta noche el Dios que tiene planes
ridículos, de los que muchos se pueden llegar a burlar, de los que muchos se pueden llegar a mofar. Ese Dios está en este lugar. Ponte de pie en esta noche, ponte de pie ahora y levanta tus manos al cielo, porque es un buen momento, es un buen tiempo para adorar al Rey. Jacob no perdía oportunidad, él buscaba cada ocasión. Todos los días eran importantes para ir delante de la presencia del Dios que lo había sacado huyendo, que lo había llevado a tierras desconocidas, que lo había hecho transitar por traiciones, por engaños, por amenazas y por muerte, pero lo había sostenido. Ese mismo Dios te ha sostenido. Yo no sé cuántas veces Él te libró de la muerte, Él te libró de la enfermedad, Él te libró de la persecución, Él te puso en lugares seguros. Pero sí sé y tengo para decirte que los planes de Dios son buenos y su voluntad es agradable y es perfecta. Señor, yo en esta noche, ¿cuántos oran junto conmigo? Señor, yo en esta noche no quiero otra cosa que tus planes para mi vida, que tus planes para mi casa, que tus planes para mis hijos. No quiero otra bendición, no me interesa otra cosa que tu diseño perfecto, que tu diseño sobrenatural, que aquello que trasciende, que aquello que va más allá de la vida, más allá de la muerte, que es eterno. Sí, papito. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Te adoramos, Rey. Soy tu hijo. Te adoramos, Señor. Abba, Padre, Te adoramos, papá. tú eres suficiente. Señor, para estamos delante mí. de tu presencia, papito. Camino de tu mano. Necesitamos Confío en ti. solo tu bendición. Tú eres Solo mi tu bendición, principio papá. y Ninguna mi otra cosa, fin. Señor. Sí, Espíritu Soy de Dios. tu hijo, Santo Espíritu de Padre, tú eres suficiente Así es, para mí. Te amamos, Camino Señor. de tu mano, confío Sí, en Señor. ti. Tú eres mi Sí, Espíritu de principio Dios. y mi fin. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. En Sí, ti Señor. encontré la esperanza. ¿De quién vamos a y el temer, valor Señor? que tu cruz me regaló. Santo Espíritu de Dios, desciende. Mi roca y mi fortaleza. Así es, papá. Solo Te amo, tu Señor. voz Te amo, papá. me da guía y Te dirección. amo, Señor, te amo. Sí, Señor. No hay nadie Sí, como tú. Soy tu hijo, Abba, Padre. Así es, Tú papá. eres Sí, Señor. suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Sí, Tú Señor. eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Sí, Señor. Abba, Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, Tú eres nuestra confío fuerza, en ti. Gracias, Tú papá. eres mi principio Así es, y mi Señor. fin. Sí, papá. Señor, tu palabra está llena de hombres y mujeres
que fueron desafiados a planes ridículos y peligrosos. Pero en esta noche, Señor, hay toda una congregación, papá, que está levantando sus manos, que no va a ser como Esaú, que no le importa nada, solo saciar su hambre. Señor, aquí hay una congregación, hay una iglesia que va por esos planes, que se quiere involucrar, que no tiene miedo, que cree en tu palabra, Señor. Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi Gracias, fin. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia de Cristo. Dios bendiga sus vidas. Y mañana, cuando se presente algo insensato, algo sin sentido delante de nuestros ojos, no vamos a rezongar, no vamos a dudar, sino que vamos a levantar nuestras manos al cielo y adorar al Rey, y adorar y bendecir el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche. Nos tomamos cada día para ser adoradores y bendecir el nombre del Señor y proclamar que nuestro Dios es el que nos rescata y que por donde quiera que andemos, donde quiera que Él nos lleve, Él va con nosotros y nos defiende. ¿Cuántos sienten esa convicción? ¿Cuántos pueden glorificar y bendecir el nombre del Señor? Porque no están convencidos, sino que su espíritu tiene la convicción de que Dios pelea por nosotros. Y así como estamos, los voy a invitar a que podamos ofrendar en esta noche. Vamos a sembrar en el reino del Señor. Vamos, si hablamos de planes ridículos y cosas que no tienen sentido para los hombres, nosotros tenemos un gran desafío, una obra que sabemos que el Señor está bendiciendo grandemente y que Él la está levantando, que simplemente nos hace partícipes de esa bendición, pero ya está en las manos del Señor. El Señor es el que está levantando ese lugar y el Señor es el que pronto nos va a llevar a que esas puertas se abran y que ya no seamos cientos, sino que seamos miles en ese lugar, exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.